Secundaria segundo grado. Matemáticas. Las gráficas de línea. Bienvenidas y bienvenidos. Estamos por iniciar la sesión de matemáticas de segundo grado, aquí en Aprende en Casa. Mi nombre es Mario Prieto Hernández y es un gusto para mí compartir este espacio con el profesor Alberto Valentín Carrillo Álvarez. Gracias, profesor Mario. ¿Cómo están? Deseo se encuentren bien y con mucho ánimo de seguir aprendiendo. Y díganos, ¿qué estudiaremos? En esta sesión ampliaremos sus conocimientos acerca de las herramientas que permiten comunicar e interpretar información. Concretamente, abordaremos el análisis y el uso de las gráficas de línea. Los materiales que utilizarán en esta sesión son su cuaderno de matemáticas u hojas de papel para tomar notas, lápiz, goma, regla y sacapuntas, y su libro de texto de matemáticas segundo grado. Les invitamos a que registren en su cuaderno las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos que veremos en esta clase y consúltelas con sus docentes, sin olvidar que se encuentran trabajando a distancia. Si tienen alguna discapacidad visual, preparen sus hojas Ledger, punzón y regleta. Ahora sí, profesor Mario, iniciemos. Gracias, profesor Valentín. Observen la siguiente gráfica y respondan. ¿Qué tipo de gráfico observan? ¿Qué información pueden obtener de esta gráfica? ¿Cómo piensan que se elabora este tipo de gráfico? ¿Qué información es conveniente registrar en este tipo de gráficos? Buena pregunta, colega. Respondamos. Es un gráfico de líneas, es decir, puntos unidos por segmentos de recta, donde se representan visualmente datos para su mejor y rápida comprensión. Por ejemplo, ¿en qué año se generaron 2.5 gigawatts en México? En el año 2014, colega. ¿Y para qué se utiliza una gráfica de líneas? Muy bien, profesor. Respondamos. Una gráfica de líneas sirve para comprobar rápidamente el cambio de tendencia de los datos en un intervalo de tiempo, es decir, que se utilizan variables cuantitativas para ver su comportamiento en el transcurso del tiempo. Si aumentan, permanecen constantes o disminuyen. Por ejemplo, en este caso podemos observar que del 2010 al 2016 aumentó la potencia eólica en nuestro país. Es correcto, colega. Muy bien. Ahora respondamos. ¿Cuáles son los elementos de una gráfica de líneas? Alumnas y alumnos de segundo grado de secundaria, muy atentos, establezcan sus respuestas y comparen. Los elementos de la gráfica de línea son eje de las ordenadas o eje vertical. Aquí se coloca el valor numérico de los parámetros que se quieren medir con el tiempo. En este caso, la energía eléctrica o potencia eólica en gigawatts. Eje de las abscisas o eje horizontal. En este eje se muestran los parámetros continuos como el tiempo o fechas. En la gráfica de líneas de este ejemplo se muestran los años de 2010 a 2016, que es el intervalo de tiempo que se registra. Es correcto, colega. Muy bien. Y otro elemento importante para el desarrollo de las gráficas de línea es el rango de datos, que se va a incluir para las variables X y Y. Apliquemos lo aprendido. Vamos a representar en una gráfica de líneas los datos de la tabla que contiene las temperaturas promedio mensual en la ciudad de Mérida durante un año. Para el primer mes se tuvieron 8.5 grados Celsius. En el segundo mes la temperatura promedio fue de 10 grados Celsius. 12.5 grados Celsius corresponde al tercer mes, mientras que en el cuarto mes se registraron 15.1 grados Celsius. Para el quinto mes se tuvieron 18.3 grados Celsius de promedio. En el sexto mes la temperatura promedio fue de 23.1 grados Celsius. 26.5 grados Celsius corresponden al séptimo mes.
mientras que en el octavo mes se registraron 26.1 grados Celsius. En el noveno mes, 23.1 grados Celsius fueron la temperatura promedio. 17.7 grados Celsius corresponden al décimo mes. Para el 11º mes, la temperatura promedio fue de 12.5 grados Celsius. Y finalmente, en el 12º mes, la temperatura promedio fue 9 grados Celsius. Antes de realizar la gráfica de líneas, respondamos: ¿qué datos de la tabla se deben representar en el eje X? ¿Qué datos de la tabla deben representarse en el eje Y? Atentas, alumnas y alumnos de segundo grado de secundaria. Planteen su respuesta y comparen. Los datos de la tabla que se deben representar en el eje X son los meses del año y las temperaturas promedio se deben de representar en el eje Y. De acuerdo, colega. Ya que tenemos identificado el rango de datos y las variables de X y Y, ahora vamos a construir la gráfica de líneas haciendo uso de una hoja electrónica, por ejemplo, de Excel. Muy bien, construiremos esta gráfica de líneas utilizando una hoja electrónica, ya que en la actualidad se requiere de esta herramienta para desarrollar diversas actividades. Iniciemos entonces en la celda A1. Anotamos la leyenda meses y a partir de la celda A2 hasta la celda A13 ubicamos los valores de X, es decir, los números que asignamos a los meses del año. Ahora, en la celda B1 anotamos la leyenda temperatura, grados Celsius, y de la celda B2 a la celda B13 ubicamos los valores de Y, es decir, las temperaturas promedio en grados centígrados, haciendo corresponder cada mes y su temperatura promedio. Luego, seleccionamos los valores de la temperatura B2 a B13, lo que en la imagen se identifica con el número 1. Después, identificado con el número 2 en la imagen. Seleccionamos Insertar en el menú principal y, a continuación, seleccionamos Insertar gráfico de líneas, señalado aquí con el número 3. Es correcto, colega. Ahora, como siguiente paso, seleccionamos la primera opción de la gráfica de línea, que nos permite mostrar las tendencias en el tiempo, años, meses y días. En la imagen la identificamos con el número 4. Muy bien, al seleccionar lo anterior, se muestra la gráfica de línea con los valores establecidos de Y. Es decir, se observa el comportamiento de las temperaturas promedio durante un año en la ciudad de Mérida. Para continuar con su elaboración, seleccionamos la gráfica paso, identificado aquí con el número 5. Luego seleccionamos en el menú principal la opción Diseños, aquí mostrado con el número 6. Y a continuación, identificado con el número 7, elegimos Seleccionar datos. Entonces, se muestra una ventana para seleccionar origen de datos. En la imagen, identificada con el número 8. Luego, donde se muestra el número 9, seleccionamos Editar. Al seleccionar Editar, como aparece la ventana Rótulos de eje, aquí mostrada con el número 10, con ello integramos a la gráfica los valores de X de A2 a A13, lo que se identifica con el número 11. Luego damos a Aceptar, botón donde se ubica el número 12 en la imagen. Muy bien, ya tenemos la gráfica. Ahora, integremos los valores de X y de Y en el gráfico. Primero, seleccionamos el gráfico, identificado aquí con el número 13. Luego, seleccionamos Elementos del gráfico, donde se muestra el número 14. Posteriormente, elegimos Título del gráfico, identificado aquí con el número 15. Esto hace que aparezcan los títulos de los ejes en la gráfica, aquí identificado en el eje Y con el número 16. A continuación, se escriben los títulos, es decir, en X los meses del año y en Y se anota temperatura en grados Celsius, así como el título del gráfico, temperatura promedio en la ciudad de Mérida. Ya que tenemos la gráfica, la seleccionamos, aquí mostrada
esta acción con el número 17 y a continuación seleccionamos estilo de gráfica, mostrando en la imagen con el número 18. Ahí elegimos el diseño que más nos agrade, aunque se recomienda elegir uno que facilite la comprensión de los datos. Muy bien, colega. Ahora respondamos las siguientes preguntas con la información de la gráfica. ¿En qué mes se registró la temperatura más alta? ¿Cómo se observa lo anterior en la gráfica? ¿En qué mes se registró la temperatura más baja? ¿Cómo consideras que fue el comportamiento de la temperatura durante el año registrado en esa ciudad? Buenas preguntas, maestro Mario. Respondamos, la temperatura más alta se registró en el mes de julio. Esto se observa en el punto más alto de la gráfica. La temperatura más baja se registró en el mes de enero. Ahora analicemos el comportamiento de la temperatura en la gráfica. Observamos que al principio del año se registró la temperatura promedio más baja. Esa temperatura fue ascendiendo conforme avanzaba el curso del año hasta llegar a su punto máximo en julio. Y a partir de ahí, la temperatura promedio descendió hasta el último mes en que se registró esa temperatura. Muy bien, colega. En esta situación elaboramos una gráfica de líneas en la cual observamos la manera cómo se comportó de una variable a través de un periodo de tiempo. Allá en casa, contesten. ¿Han visto este tipo de gráficas? ¿Qué información observaron en las gráficas de líneas que han visto en otros lugares? Vayamos ahora a otra situación. La gráfica muestra los mejores tiempos por un año de Usain Bolt, el multicampeón mundial y poseedor de varias marcas mundiales, en la prueba de 100 metros planos. Analicemos la gráfica de líneas y respondamos las siguientes preguntas. Alumnas y alumnos de segundo grado de secundaria, propongan sus respuestas y compárenlas para validarlas. ¿En qué años obtuvo su mejor tiempo y el peor de esos tiempos en los años registrados? ¿En qué años corrió por debajo de 9.8 segundos? ¿Entre qué años la diferencia en sus tiempos fue mayor? ¿Qué ventajas tiene el análisis de los tiempos de Usain Bolt a partir de la gráfica? Observen la gráfica y respondan. ¿En qué años obtuvo su mejor tiempo y el peor de esos tiempos en los años registrados? De acuerdo con la gráfica, el mejor tiempo fue en el año 2009 y el peor en el año 2014. Es correcto, colega. Ahora respondamos. ¿En qué años corrió por debajo de 9.8 segundos? De acuerdo con la gráfica, esto ocurrió en los años 2008, 2009, 2012, 2013 y 2015, cuando corrió por debajo de 9.8 segundos los 100 metros. Es correcto, colega. ¿Y entre qué años la diferencia en sus tiempos fue mayor? De acuerdo a la gráfica, entre los años 2009 y 2014, ya que esos años corresponden a cuando registró su mejor y peor tiempo. Reflexionemos, ¿qué ventajas tiene el análisis de los tiempos de Usain Bolt a partir de la gráfica? La ventaja es que podemos determinar el rendimiento durante su carrera deportiva, es decir, que conforme avanzó el tiempo, fue perdiendo velocidad, ya que aumentaron sus tiempos. Otra observación es que durante su carrera deportiva nunca fue constante en sus tiempos, es decir, que su rendimiento tuvo altibajos. Es correcto. Muy bien, colega. Ahora vayamos a otra situación problema para continuar abordando en este tipo de gráficas. La prueba de relevos 4x100 es sin lugar a dudas una de las competencias más espectaculares del atletismo. La siguiente gráfica contiene los tiempos de los ganadores de la medalla de oro en los últimos 8 Juegos Olímpicos. Buen planteamiento, colega. Ahora, a partir de la gráfica, respondamos las siguientes preguntas. ¿Entre qué Juegos Olímpicos consecutivos se dio la mayor diferencia entre los tiempos de los ganadores?
¿Entre qué Juegos Olímpicos se dio la menor diferencia entre los tiempos de los ganadores? ¿En qué Juegos Olímpicos se dio el mejor y el peor tiempo de los equipos ganadores? Describan el comportamiento de los tiempos desde 1988 hasta 2016. Respondamos la primera pregunta. Seguramente las alumnas y alumnos de segundo grado de secundaria ya tienen la respuesta. ¿Entre qué Juegos Olímpicos consecutivos se dio la mayor diferencia en los tiempos? De acuerdo a la gráfica, se dieron entre los Juegos Olímpicos de 2008 y 2012, con una diferencia de 1 segundo y 48 centésimas de segundo. Muy bien, ahora respondamos. ¿Entre qué Juegos Olímpicos se dio la menor diferencia entre los tiempos de los ganadores? Entre los Juegos Olímpicos de 1996 y del año 2000, ya que no hubo diferencia, el tiempo en ambas competencias fue de 41 segundos y 95 centésimas de segundo. Ahora, ¿en qué Juegos Olímpicos se dio el mejor y el peor tiempo? El mejor tiempo se dio en los Juegos Olímpicos de 2012, con 40 segundos y 82 centésimas de segundo, mientras que el peor tiempo se dio en los Juegos Olímpicos de 2008, con 42 segundos 3 décimas de segundo. Ahora describamos el comportamiento de los tiempos de los equipos ganadores en esta prueba, desde 1988 hasta 2016. Aquí también mencionaremos en qué lugar se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos en los años que se registran en la gráfica. De los Juegos Olímpicos de 1988 en Seúl a los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992, se incrementó el tiempo en 13 centésimas de segundo. Luego, en Atlanta en 1996, se redujo el tiempo de la prueba a 41.95 segundos. Y para los Juegos Olímpicos de Sydney en el año 2000, se logró una marca igual a la anterior, es decir, el tiempo no fue aumentado ni disminuido. Para los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004, disminuyeron el tiempo de la prueba, es decir, se estableció un nuevo récord mundial. Sin embargo, para los Juegos Olímpicos desarrollados en Beijing, se incrementó el tiempo de la prueba a 42.3 segundos. Y para la siguiente justa olímpica, en Londres en 2012, una vez más se estableció un récord mundial con 40.82 segundos. ¿Para qué? En los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016 se aumentara el tiempo de la prueba a 41 segundos. De esta forma, la gráfica nos muestra de manera breve y rápida el rendimiento de los atletas en la prueba de 4x100 de 1988 a 2016. Ahí mismo podemos observar que en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012 se desarrolló el mejor nivel de esta competencia dentro de los 8 más recientes Juegos Olímpicos. Allá en casa, ¿cómo van? ¿Sus respuestas coinciden con lo que nosotros hemos comentado? Ahora apliquemos lo aprendido. Vamos a construir una gráfica de líneas donde se represente la esperanza de vida de hombres y mujeres en México. Hagámoslo nuevamente en una hoja electrónica. Se conoce como esperanza de vida al número de años que se espera que viva una persona. Si una población tiene una esperanza de vida alta, significa que tienen un buen desarrollo económico y social. Los datos que mostraremos fueron obtenidos del Consejo Nacional de Población, CONAPO. Para ello, registremos los datos en la hoja electrónica. En la celda A1 anotamos año, lo cual significa que en esta columna anotaremos los años de los que se consideran los datos. En la celda B1 escribimos mujeres. En esta columna se anotarán los años de la esperanza de vida para las mujeres. En la celda C1 escribimos hombres. En esta columna se anotarán los años de la esperanza de vida para los hombres. Luego, de la celda A2 a la celda A8, anotamos los valores correspondientes al tiempo, es decir,
los años. En las celdas de la B2 a la B8 registramos los años de la esperanza de vida de las mujeres y en las celdas de C2 a C8 los años de la esperanza de vida para los hombres. Continuamos y seleccionamos los años de la esperanza de vida de las mujeres y de los hombres, aquí indicado con el número 1, luego en lo señalado con el número 2. Seleccionamos Insertar en el menú principal para, a continuación, seleccionar Gráfico de líneas y elegir la primera opción, la que se identifica con el número 3. Al seleccionar la primera opción de las gráficas de línea, se muestra la gráfica con los años de la esperanza de vida de las mujeres y hombres. Lo siguiente es editar la gráfica para completar los datos. Es correcto. Ahora seleccionamos la gráfica y activamos Seleccionar datos, aquí mostrado con el número 4. A continuación, indicado con el número 5, aparece la ventana Seleccionar origen de datos. Ahí seleccionamos Editar, donde señala el número 6 en la imagen. Vamos al siguiente paso, profesor Valentín. De acuerdo, colega. Para continuar con la elaboración de la gráfica, indicado con el número 7 aparece Rótulos de eje. Entonces, seleccionamos los datos de las celdas A2 a A8 y activamos el botón Aceptar, señalado con el número 9. De esta manera integramos los valores de año en la gráfica, es decir, los años anotados de 1930 a 2016. Ahora seleccionamos Elementos de gráfico y elegimos Títulos de ejes, es decir, años de vida promedio y año. A continuación, seleccionamos Título del gráfico, donde anotamos Esperanza de vida en México. También seleccionamos Etiquetas de datos, lo que hace que se muestren los datos en la gráfica. Así, hemos terminado la gráfica y podemos realizar el análisis de la información que ahí se muestra. Muy bien, maestro Mario. De acuerdo con los datos de la gráfica, ¿quiénes tienen mayor esperanza de vida? ¿Las mujeres o los hombres? ¿Ha aumentado o disminuido la esperanza de vida con el paso de los años? De acuerdo con los datos de la gráfica, de 1930 a 2016, las mujeres tienen mayor esperanza de vida que los hombres. Sin embargo, tanto para mujeres como para los hombres, la esperanza de vida ha aumentado. Un reto más. ¿En qué año se dio la menor diferencia y en cuál la mayor de la esperanza de vida entre mujeres y hombres? En la gráfica podemos observar en 1930 se dio la menor diferencia de 1.7 años y para 1990 se dio la mayor diferencia de 7 años. Ahora resolvamos otra situación. Calcula el promedio de vida en cada año y, en una hoja electrónica, construye la gráfica de líneas. Calculemos el promedio de la esperanza de vida para hombres y mujeres de los años registrados. Para ello, en 1930 sumemos la esperanza de vida de las mujeres, 34.7 años, más la esperanza de vida de los hombres, 33 años. Entre dos, el cociente es 33.85 años, que es el promedio de la esperanza de vida entre mujeres y hombres, correspondiente al año 1930. Para el año 1950 sumamos 48.7 años más 45.1 entre 2. Así se obtiene que el promedio de 46.9 años en ese año. Lo que corresponde al año 1970 se obtiene de la suma de 63 años más 58.8 años entre 2, lo que arroja un promedio de 60.9. Para el año 1990 sumamos la esperanza de vida de las mujeres, 75 años, más la esperanza de vida de los hombres, 68 años. Luego dividimos esta suma entre 2, de donde se obtiene que la esperanza de vida promedio de mujeres y hombres en 1990 era de 71.5 años. Para el año 2000
sumamos 76.4 años más 70.9 años entre 2, de esta manera se determina que 73.65 era la esperanza de vida promedio del año 2000. Para el año 2010 sumamos 77 años más 71.1 años y al dividir entre 2, la suma anterior se obtiene 74.05, como la esperanza de vida promedio del año 2010 en México. Finalmente, el promedio de la esperanza de vida entre mujeres y hombres en México en el año 2016 se obtiene sumando 77.8 años más 72.6 años, la suma la dividimos entre 2 y obtenemos 75.2 años. Muy bien, colega. Ahora observemos la gráfica con el promedio de la esperanza de vida entre mujeres y hombres y respondamos. ¿Qué información consideras importante dentro de la gráfica? Observemos que la esperanza de vida en México se ha ido incrementando de 1930 a 2016. También podemos ver que en el periodo de 1950 a 1970 es cuando más se incrementa la esperanza de vida. Es decir, 14 años más, y del año 2000 al año 2010 es el menor crecimiento de esperanza de vida. Muy bien, maestro Valentín. Así nos acercamos al final de esta sesión. En esta clase hemos analizado gráficas de línea y aprendimos que son útiles cuando se requiere representar el comportamiento de ciertos datos respecto al tiempo. Ejemplo de ello es la variación en la producción de energía eléctrica a partir del viento o potencia eólica, el aumento o disminución de las temperaturas a través de los meses del año de la ciudad de Mérida, o la variación del tiempo en las pruebas de velocidad de 4% en el atletismo, así como la esperanza de vida en México. También construimos las gráficas de línea mediante la hoja electrónica. Les invitamos a resolver algunos de los problemas o ejercicios sobre gráficas de línea de los libros de texto de matemáticas segundo grado que se encuentran en la página de la CONALITEG. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y construir, así que nos vemos en la próxima sesión, donde, aquí en Aprende en Casa. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo